para grabar y comparto la pantalla. ¿Me ven ahí? Sí. ¿Ven la diapositiva? Sí. Sí. Bueno, Sí. entonces como les contaba, este polisacárido cierra los poros para evitar el transporte, pero es un proceso reversible, ¿no? Como decíamos. Se ha comprobado que funciona, por ejemplo, cuando se lastima la planta, ¿no? Y también, sobre todo en plantas que tienen follaje caduco, ¿no? Se encuentra en suspensión el citoplasma y cuando la célula es lastimada precipita y contribuye a taponar poros. También en plantas superiores, el material procesado con técnicas de microscopía electrónica y óptica muestra acumulaciones típicas, ¿no?, de calosa en los futuros poros de las células en diferenciación. En este cambio de algunas plantas inferiores no aparece. Sí, en las plantas inferiores no hay este sistema de acumulación. Y en general las plantas inferiores no tienen follaje caduco, salvo algún taxodio, alguna criptomeria. ¿Qué? Coco, ocupate, yo aquí te tengo que solucionar algo. Mirá que estoy al aire. Entonces acá, en esta imagen ven cómo la calosa se acumula y cierra los poros en una placa cribosa en invierno, ven a la izquierda, y luego la libera y digamos que se achica en verano, liberando el intercambio en la placa cribosa entre dos elementos de tubo, ¿verdad? Bueno, es un carbohidrato, es un polímero con enlace beta 1,3 y es sintetizada por la membrana plasmática, por las mismas enzimas que sintetizan la celulosa. ¿Ah? Las áreas cribosas vistas de frente se ven como una zona deprimida con un número variable de poros rodeados por anillos de calosa. En corte se observan como porciones adelgazadas de la pared, ¿verdad? Con cordones que pasan de un área cribosa menos especializadas con poros y cordones citoplasmáticos de menor diámetro, al igual que los cilindros de calosa. Y se hallan generalmente en las paredes laterales de los elementos cribosos de una célula a la otra, ¿no? Acá, ahí va. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se forman los tubos cribosos, ¿no? A la madurez, los elementos cribosos son células vivas, pero durante la ontogenia, el proceso de formación del tubo y de las células acompañantes sufre cambios, ¿verdad? Entonces, el núcleo comúnmente se degenera, ¿no? En algunas plantas se conserva, como siempre hay excepciones, y en las células cribosas también, ¿no? En angiospermas que tienen tubos cribosos como la viña, la robiña y los olmos, mantienen el núcleo del elemento criboso, y en células cribosas de Taxodium, Sequoia y Metasequoia, ¿no? ¿Qué sucede? Primero, tenemos una única célula con una gran vacuola, ¿no? Este sería un elemento precursor del elemento criboso, y ocurre la división del núcleo en dos, ¿no? Esto es lo primero que sucede. El citoplasma empieza digamos, a disolverse, se disuelve en la membrana de la vacuola, esta membrana interna que tiene la célula se disuelve y se desorganiza y se forma una mezcla que se llama mictoplasma, ¿ah? El retículo endoplasmático se localiza en los sitios donde formará la placa cribosa y ocurrirá la deposición de calosa. Después se reorganiza y se vuelve liso y la mayor parte se agrupa en pilas al retículo endoplasmático, ¿ah? Los dictiosomas se encuentran activos durante el engrosamiento de la pared, se generan junto con el núcleo, igual que los ribosomas y el citoesqueleto.
Los únicos organelos celulares que se conservan son las mitocondrias y los plástidos, que en los plástidos es donde continúa la formación de proteínas, ¿verdad? Porque es son los que contienen a los ribosomas. Entonces, una vez que se duplica el núcleo y se disuelve la membrana de la vacuola, pasamos a otra fase, que es donde se forma una pared entre los dos núcleos, ¿verdad? Se forma una pared. Entonces tenemos en secuencia la formación del elemento criboso con los espesamientos de calosa en la placa cribosa, por donde se va a comunicar el citoplasma de una célula con otra. Esta célula todavía mantiene el núcleo. Tenemos áreas de proteína P que funcionan como bombas de pasaje, ¿verdad? De elementos para sacar sustancias de la célula o para hacer entrar, ¿no? Son elementos de pasaje activo de sustancias, y los plástidos, que son los que contienen los ribosomas para la fabricación de proteínas, ¿no? Entonces, digamos que en la segunda etapa se forman dos elementos, el elemento criboso y la célula acompañante, ¿no? El elemento criboso posee células gruesas con un pequeño núcleo, con una vacuola, o sea, todavía tiene vacuola, con cuerpos de proteína P, plástidos y plasmodesmos en las paredes terminales. En un tercer momento, se empieza a disolver, ¿verdad? El plasmodesmo, o sea, el tonoplasto, perdón, que sostenía la vacuola, y el núcleo se empieza a desintegrar, ¿no? Y la proteína P empieza a desarrollarse y a cumplir su función de intercambio activo de sustancias. Y los plástidos se mantienen, ¿verdad? La célula acompañante a veces puede ser una sola o pueden ser dos. Entonces, si son dos, se divide nuevamente el núcleo y se definen, digamos, dos células, ¿no? Entonces, el proceso sería: el elemento criboso muestra una degeneración del núcleo, el tonoplasto se destruye parcialmente, la proteína P se dispersa, los plástidos se ubican en el citoplasma periférico, ¿verdad? En los futuros poros de la placa cribosa se observan plaquetas de calosa que se empiezan a depositar acá para iniciar el intercambio citoplasmático entre células, ¿no? Y por último, tenemos ya los poros formados, ¿no? La conexión de proteína P para la comunicación activa entre células, las dos células acompañantes formadas y el tubo criboso con el mitoplasma en funcionamiento, ¿no? Entonces sería: el elemento criboso maduro muestra poros abiertos en la placa cribosa, arriba y abajo, ¿verdad? Bordeados de calosa, ¿no? Protegidos. La proteína P dispersa en el citoplasma periférico con el retículo endoplasmático y los plástidos. Y una gran parte central que es una mezcla de jugo celular y material desorganizado del citoplasma, que se llama mitoplasma, ¿no? Digamos, este sería el proceso de formación de un elemento criboso con sus dos células acompañantes. Bueno, ahora vamos a otro tipo de tejido. ¿Tienen alguna duda, chiquines, con relación al floema? Vieron que es bien complejo. Yo traté de resumirles acá un poco. Claro que lo que les muestro es como bastante general, pueden encontrar muchísimos detalles. Pero bueno, para que se entienda un poco la función y qué elementos podemos encontrar en cada tipo de tejido, ¿ah? Bueno, ahora seguimos con el suber. El suberofilema es formado por el cambio de la corteza o felógeno, que ya algo habíamos visto, que puede formar felodermis hacia adentro, ¿verdad? La felodermis es sobre todo un tejido de protección, ¿no? Que limita, es muy importante en la raíz, y que hace que todo lo que entra con el agua entre las células de la raíz se vaya filtrando, y, o sea, hace que un flujo que es apoplástico pase a ser sin plástico y se filtre, ¿no? Porque tiene como una barrera
que está después de las primeras células, que son las que están en contacto con la solución del suelo. Digamos que es una barrera interna que tiene sobre todo en la raíz. ¿Ah? Junto con estos tres tejidos, el suber, el felógeno y la felodermis, conforman la peridermis, que se acuerdan que si a eso le sumamos el floema, tenemos lo que se llama la corteza propiamente dicha. ¿Ah? Bueno, acá tenemos un esquema de todos los tejidos que hemos venido observando, ¿ah? Y a ver si los podemos juntar a todos en un solo paquete, digamos. ¿Ah? Ven que acá esta zona sería la médula y acá sería la corteza, ¿no? Esta hacia arriba sería en forma ascendente, es en dirección corteza-médula. Entonces tenemos los dos tejidos parenquimáticos, ¿verdad? Que es, parenquimáticos no, meristemáticos, que sería el cambium, ¿verdad? Ven que acá esta línea de células azules es el cambium, ¿no? Y acá tenemos el felógeno, que no se nota mucho, pero estaría por acá. ¿Ah? Bueno, entonces tenemos aquí nada más que un anillo de crecimiento, ¿verdad? Porque tenemos algo de xilema primario, esto sería un tallo de un año. Tenemos radios, que se llama radio cilemático porque está en el xilema, pero es el mismo elemento, ¿verdad? Es un radio que va desde la médula, ¿se acuerdan que los radios son células parenquimáticas, ¿verdad? Dispuestas en sentido horizontal, va desde la médula, atraviesa el cambium, ¿verdad? O sea, deja de ser un radio cilemático y pasa a ser un radio floemático, ¿verdad? O sea que se inserta tanto en el xilema como en el floema. Y en el floema, en el caso de esta especie, produce un engrosamiento en forma de abanico. ¿Ah? Y después tenemos tejido de floema, tenemos el felógeno, el córtex, ¿verdad? Que es la corteza, y todavía tiene epidermis tallo porque es joven. ¿No? Esta sería la formación de un anillo. ¿No? Entonces tenemos, este sería un corte también transversal, pero ya tenemos un segundo año. Acá donde tenemos. En el primer año que teníamos algo de xilema primario, pero ya tenemos algo, ya formado xilema secundario, tenemos un año de crecimiento, y acá tenemos otro año de crecimiento. ¿Verdad? Ven como acá la epidermis se va desprendiendo, y tenemos los radios que se forman como en abanicos en el floema hasta la zona del felógeno. Acá ya tenemos un tercer año, ¿ven? Esta sigue siendo la zona del cambio, ven esto que está en azul, es el cambio. ¿No? Todo lo que está acá es el floema secundario. Acá tenemos los radios que llegan a abrirse en forma de abanico en el floema, pero que cruzan el cambio y llegan hasta la médula. Ven que la médula acá es de parénquima, son células grandes con mucho citoplasma. Acá tenemos el felógeno, ¿verdad? Que produce suber hacia afuera y felodermis hacia adentro, que es esa barrera que tenemos que protege de la entrada de patógenos, un montón de cosas. Entonces acá tenemos 3 años de crecimiento. Acá tenemos una imagen macroscópica de un roble, ¿no? Donde también tenemos otro proceso. Ven que acá se ve la médula, ven lo que estoy señalando con el mouse ahí. ¿Alguno que me diga si ven? Ahí está. Entonces tenemos, esto sería macroscópico, ¿verdad? Ven que tenemos la médula, que es un tejido que se mantiene relativamente blando, o sea, sigue siendo de parénquima. Después una característica del roble es que tiene radios muy marcados. Ven que tiene radios que van desde la médula hasta la corteza. Acá es la zona del cambium. Ven, macroscópicamente acá, este es el cambium, perdón, pasé de... Opa. Ahí va. Bueno, acá. Acá llegamos al cambium, ¿verdad? Todo esto es xilema, ¿verdad? Tenemos muchos radios.
Acá tenemos poros, que vienen a ser los vasos, ¿verdad? Que están rodeados de parénquimas. Si se fijan, ven que tienen un puntito y alrededor hay como unas manchas blancas. Bueno, eso es porque es parénquima paratraqueal, ¿no? Y tienen muchísimos radios. Estas rayitas blancas son radios, que también son parenquimáticos. El resto del tejido del roble son fibras. El roble tiene muchísimas fibras, porque es una madera dura, ¿verdad? Y después tenemos una zona que es oscura y una zona que es clara, ¿verdad? La zona oscura, ¿qué pasó? Sufrió un proceso de duraminización. ¿Qué significa eso? Que los vasos de esta zona de la madera están taponeados y ya no son más funcionales. O sea, en el xilema los vasos son elementos muertos, ¿verdad? Pero funcionan, o sea, traslocan agua. En el caso de la duraminización ya no son más funcionales, ¿no? Están taponeados y lo que sucede es que los elementos de los costados pasan a través de los poros y hacen que el vaso se llene de cosas que pueden ser sustancias, pero aparte de las propias paredes, de los elementos parenquimáticos vecinos, y hacen que se tapen y no funcionen más, ¿ah? Esta zona generalmente es más dura y más resistente a la degradación, ¿no? Y bueno, y después tenemos toda la zona de la corteza, que incluiría el floema, el suber, la peridermis y la epidermis, ¿no? Y bueno, y tenemos muchos anillos de crecimiento. Cada uno de estas líneas implica un año de crecimiento, ¿no? Bueno, todas las especies forman anillos de crecimiento. Bueno, hay especies que no, ¿no? Las especies arbóreas que viven en climas o regiones templadas, con una marcada estación seca o lluviosa o una marcada estación fría y caliente, en general forman anillos de crecimiento, ¿no? Que se marcan con periodos de actividad de cambio y reposo del cambio. Pero, por ejemplo, hay algunas especies, por ejemplo, de lapachos, que son de la selva estacional, decidual o semidecidual, o sea que tienen hojas caducas, pero no marcan anillos de crecimiento. O sea que hay que tener cuidado con eso. Cada especie hay que analizarla y ver si realmente forma o no forma anillo. Y no solo eso, sino hay que ver si los anillos que forman son anuales o no, ¿ah? Durante el reposo invernal, la producción de células nuevas por el cambio cesa y las células derivadas del floema y del xilema maduran y la zona cambial queda reducida a solamente una capa de células en sentido estricto, como veíamos en la clase pasada, ¿ah? En general se supone que los lugares que tienen estacionalidad tienen árboles con anillos anuales de crecimiento. Eso es bastante común, pero siempre hay excepciones, ¿ah? O sea, como dice acá el comentario en la diapositiva, la proporción de árboles de este tipo de bosque en la India húmeda es del 75% y en el Amazonas del 43%. Igual en Amazonas cada vez va aumentando más la cantidad de especies que se descubren que marcan anillos de crecimientos anuales. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se descartó la posibilidad de estudiar este tipo de especies porque se decía que como el clima es permanentemente húmedo y lluvioso, que siempre las especies estaban siempre en crecimiento. Pero algunos porfiados empezaron a estudiar los anillos de las especies ecuatoriales y descubrieron que sí, que hay muchas que marcan anillos que tienen estacionalidad y sobre todo tiene que ver con las épocas de la inundación. ¿Mm? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre gimnospermas y angiospermas en cuanto a la madera? Las gimnospermas tienen la madera homoxilado o simple. ¿Por qué? Porque los elementos que existen son solamente traqueidas, ¿verdad? No hay diversidad de elementos en la madera. Tenemos traqueidas y fibras, nada más. Y después, en las angiospermas tenemos muchos tipos de elementos, o sea que es heteroxilado o complejo, ¿ah? Bueno, los elementos de conducción en las gimnospermas son las traqueidas, en las angiospermas son traqueidas y vasos, de sostén en las gimnos son las fibras, y en las angios son las fibras libriformes y las fibras tabicadas. En cuanto al almacenamiento, bueno, ahí son bastante similares. ¿Me están escuchando, chiquilines? Sí, Sí, sí. sí. Porque está todo
silenciosa. Bueno. En el caso de las gimnospermas tenemos parénquima axial escaso y canales resiníferos, y en las angiospermas tenemos parénquima axial, paratraqueal o apotraqueal. Vieron que allí en el caso del roble teníamos parénquima paratraqueal. ¿Qué significa paratraqueal? Está alrededor de la tráquea. Tráquea sería cualquier tipo de vaso, ¿verdad? O de elemento de conducción. Y apotraqueal es que está separado, que el parénquima está en otro lugar, ¿no? Y después los radios en gimnospermas en general son uniseriados y en angiospermas son multiseriados. ¿Se acuerdan que veíamos el corte de Aruera, que teníamos muchas series de radios, era como un paquete de pelotitas? Bueno, eso es multiseriado, ¿no? También hay algunos, a veces hay algunos silemas que tienen algunas líneas de radios uniseriados y otras multiseriados. Pero en gimnospermas casi siempre son uniseriados, ¿no? Tienen una sola pilita de serie. Acá hay unos esquemas bien interesantes que muestran, ¿no?, las diferencias entre coníferas y latifoliadas en 3D. Entonces acá en 1 tenemos un canal de resina, ¿verdad? Que también está en 4. Son canales de resina. Los canales de resina pueden ser horizontales, ¿verdad? Ven que acá en el radio, esta es una zona de radio, tenemos un canal de resina adentro del radio, ¿verdad? Que aparece acá en 10, número 10 también es un canal de resina. Y en 4 tenemos otro canal de resina, pero en sentido vertical, ¿ah? Bueno, después tenemos elementos de fibrotraqueidas y traqueidas, ¿no?, que pueden tener el lumen más pequeño o más grande, dependiendo si son de primavera o son de verano-otoño. Donde dice frondosas, ven que tenemos otros elementos. Tenemos los elementos de vasos, ¿verdad? Que acá hay en 4. Tenemos los radios, que si lo vemos en corte tangencial vemos que son multiseriados, el número 10. Tenemos fibras, que acá está indicado como 11, ¿verdad? Y podemos tener vasos y parénquimas. Acá tenemos zonas de parénquima y acá tenemos radios, ¿no? Bueno, acá terminamos con, perdón que me pasé 2 diapositivas que no quería pasar. Acá finalizamos con el tema de la estructura de la madera y de cómo se forma. Sería interesante que si ustedes quieren aprender más sobre esto y si quieren aprender a identificar especies por su madera, etcétera, tienen 2 cursos. En Tacuarembó tienen anatomía de la madera, donde trabajan sobre todo con especies plantadas. Y en Rivera, el tecnólogo de madera, tienen el semestre que viene, el segundo semestre, también anatomía de la madera, y se trabaja con todas las especies, ¿no? Ven cortes anatómicos y sobre todo aprenden a clasificar la madera utilizando claves como se usa en botánica, pero para los distintos tipos de madera, ¿no? O sea que se pueden inscribir, son cursos presenciales, no se podrían, entonces, bueno, la imaginación habilita muchas cosas, pero la idea es que ustedes puedan agarrar el pedazo de madera y trabajarlo bajo lupa para poder hacer la identificación. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho de observar cuáles son los factores que afectan principalmente el crecimiento para después poder interpretar la información que venga desde los anillos de los árboles o desde las tasas de crecimiento de los árboles, etcétera, ¿no? Y la idea era trabajar, saber un poco cuáles son los factores para después trabajar con datos de clima y correlacionarlos y ver qué pasa con los árboles que ustedes van a medir en el laboratorio cuando volvamos de la cuarentena. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan el crecimiento de la madera? La fotosíntesis, obviamente, que es la actividad fisiológica más importante para la formación de la biomasa, y las tasas son influenciadas por factores propios de la planta como del ambiente, ¿verdad? La producción de biomasa es la forma clásica de medir el crecimiento acumulado de los árboles, que es lo que nosotros vamos a tratar de hacer acá, tanto individual, ¿no?, en toneladas de materia seca, como de un bosque, que es en toneladas de materia seca por hectárea, ¿no?
Eso se tienen que acordar, ¿verdad? Nosotros vamos a tratar de transformar luego los datos en toneladas de materia seca. Como nosotros trabajamos con el árbol, por ahora nos vamos a mantener en toneladas de materia seca, nada más, no por hectárea, porque vamos a trabajar con el individuo. ¿Ah? Entonces, ¿qué cuestiones afectan la fotosíntesis? La luz, o sea, está comprobado que la cantidad de luz que le llega a una planta afecta su crecimiento, la intensidad, la calidad y la duración. El manejo, o sea, la silvicultura, cómo puede hacer acerca de la calidad de luz que le llega al árbol, pero también manipular la intensidad de la luz a través de la dominancia entre distintas especies, la diferenciación en clases de copas, la relación entre copa viva y copa muerta, y las dimensiones totales de la copa. Ustedes saben que eso se puede manejar a través de la densidad de plantación o a través de qué tipo de especies plantamos al lado de cuáles, o también hay ciertas especies que trabajan con determinadas calidades de luces que necesitan, por ejemplo, menos luz para desarrollar. Ustedes saben que la producción de yerba, por ejemplo, de yerba mate, que es un árbol, ¿verdad? Ilex paraguariensis, y tiene algunas mezclas con otra especie que se llama Ilex dumosa o cauna, se producen bajo, la yerba natural se produce bajo araucaria. O sea que la mejor calidad de la yerba en realidad se produce sombreada bajo selvas de otro tipo de especies. Entonces, la yerba para lograr determinada calidad de fotos asimilados que después se van a transformar en sabor, se produce a una calidad de luz diferente a la intensidad total, o sea, no se produce a 10.000 lux, ¿no? La calidad de luz, a pesar de no poder influir en ella, es de interés, bueno, en realidad sí, si la sombreamos, ¿verdad? Es de interés en relación a, a los méritos entre rodales y bosques coetáneos y disetáneos. ¿Por qué? Porque los coetáneos todos van a acceder al dosel. Y si no accediera, son árboles que en general son pioneras, son especies pioneras, y los que van quedando retrasados se van muriendo, salvo que se los ralee, ¿verdad? Por lo bajo. Entonces, la extensión de longitudes de onda del espectro que es absorbida pasa a través del follaje verde y varía según en qué lugar del dosel se encuentre la especie en cuestión que nosotros estamos trabajando. ¿Ah? La tasa de absorción es alta para longitudes de onda cercanas al rojo y al azul violeta, mientras que la absorción en bandas fotosintéticamente inertes es muchísimo más baja, ¿verdad? Esto implica que la luz que ya ha pasado por las hojas tiene un efecto fotosintético menor en las hojas de sombra. Ustedes saben que una misma planta, si tiene copa a la sombra, va a tener hojas muchísimo más grandes que las hojas que están en el dosel, que van a ser más pequeñas y en general van a estar posicionadas en forma vertical, mientras que las hojas de sombra van a ser amplias, de lámina amplia y posicionadas más en sentido horizontal, ¿no? Lo que indica que únicamente por el debilitamiento de la intensidad de luz total, es decir, por el brillo reducido. O sea, la planta busca otras estrategias para captar esa luz, ¿no? Estos resultados abren un amplio abanico de nuevos aspectos en el problema del balance de la radiación, porque apuntan a los efectos negativos de los rodales con varios estratos verticales o edades desiguales sobre la productividad. Claro, esto siempre y cuando la especie que nosotros estamos manejando responda de manera positiva a una amplitud lumínica total, ¿no? Que es la amplitud de dosel. Que no necesariamente es así, por ejemplo, lo que yo les contaba sobre la llave. Entonces acá tienen cómo entra la luz en una plantación coetánea y cómo entra en una plantación disetánea. Entonces a la izquierda nosotros vamos a tener especies estratificadas que pueden utilizar esa luz de baja intensidad que entra al sotobosque, ¿verdad? Incluso hay especies que nosotros, si le abrimos el dosel y le habilitamos el 100% de luz, se van a morir, porque no están adaptadas a procesar ese tipo de intensidad de luz, ¿ah?
En el caso de las nativas tenemos varios ejemplos. Bueno, la temperatura. La temperatura es uno de los factores fundamentales al momento de estacionalizar el crecimiento y de activar o desactivar las velocidades de crecimiento de las plantas, ¿no? Es muy importante la fotosíntesis, pero poco probable que se convierta en factor limitante en los bosques de las regiones templadas, excepto en invierno cuando hay un detenimiento o reducción del crecimiento. Bueno, para las especies nativas nuestras, está comprobado para unas cuantas de ellas que las altas temperaturas del verano detienen el crecimiento, ¿no? O sea, acá en el texto dice que el frío, obviamente, detiene el crecimiento porque las especies de climas templados tiran la hoja, o sea que directamente no fotosintetiza, entonces se detiene por efecto de la nieve o de la baja temperatura. Pero también las altas temperaturas detienen el crecimiento. Y en Uruguay tenemos alta correlación con la temperatura media máxima, sobre todo de noviembre, diciembre y enero. Una correlación negativa con el crecimiento. O sea, a medida que la temperatura media máxima es más alta en ese periodo de crecimiento, el crecimiento es menor, ¿no? Cuanto más alta la temperatura. La media máxima, ¿no? No la media media. ¿No? Acá, por ejemplo, tenemos una correlación entre el blanquillo, la cronología de blanquillo para el periodo 1980-2007, entre la temperatura media máxima del periodo diciembre-enero y el crecimiento del blanquillo. Si se fijan, ven que la correlación es de 0,55, no es muy alta, pero es positiva, relativamente fuerte. La línea gris es la línea de temperatura y la negra es la línea de crecimiento. Si ustedes se fijan, ¿no? La correlación es opuesta. Cuando tenemos altas temperaturas, tenemos bajos crecimientos. ¿Ven acá? Ven que la temperatura media máxima es muy alta y el crecimiento es muy bajo en este año, cerca del 2000. Creo que hay una seca. De acá, de vuelta, en el 2004, tenemos una temperatura media máxima menor, muchísimo menor, y el crecimiento es más elevado. O sea que la correlación es opuesta, inversamente opuesta. O sea, cuando la media máxima es más baja, tenemos un buen crecimiento de la especie, y cuando aumenta mucho la temperatura máxima, la especie crece menos, ¿no? Es una correlación fuerte pero negativa, ¿no? O sea que cuanto mayor temperatura diciembre-enero, menor el crecimiento del blanquillo, ¿no? Bueno, otros factores ambientales como el CO2, bueno, está comprobado que el CO2 aumenta la fotosíntesis. Es probable que el aumento en la temperatura y en el CO2 disponible en la atmósfera generen mayores velocidades de crecimiento y de fijación de biomasa, ¿no? O sea que sería un efecto positivo. Mamá está dando clase. Sí. Es un dinosaurio. Bueno, lleva para allá. Bueno, factores ambientales como el agua. El agua es fundamental en el crecimiento de los árboles. Y hay una alta correlación entre, a ver si yo tengo algo acá. Hay una alta correlación entre la precipitación y el crecimiento de las especies. Eso, y es positiva, ¿verdad? Si ven acá, para la misma especie, más o menos el mismo periodo de tiempo, es el blanquillo. Esta es la precipitación acumulada entre agosto y enero, que sería la suma de las precipitaciones de agosto a enero para todos los años, para este periodo. Si se fijan, que cuanto más ha llovido en ese periodo, mayor es el crecimiento de la especie, ¿no? Es al contrario, ven que las gráficas se superponen exactamente, no es como con la temperatura máxima, que cuando una subía la otra bajaba. En este caso, cuando una sube la otra también. O sea que hay una correlación positiva del crecimiento en el anillo de esta especie del blanquillo
cuando en la primavera pasada hubo mayor precipitación. ¿Ah? O sea que hay una correlación directa con el agua para nuestro ambiente, ¿no? Después tenemos algunos nutrientes que son importantes, ¿verdad? Hay algunos ensayos con fertilización en eucaliptus. Sobre todo es importante, bueno, el nitrógeno y el calcio, ¿verdad? Y también el boro y el cobre para los eucaliptus, ¿verdad? Hay algunos microelementos que son importantes y que hay algunas especies que responden positivamente a la fertilización. Bueno, la arquitectura de las raíces y la extensión de la planta. Ustedes saben que una vez que la plántula germina, primero tenemos una fase de exploración, ¿verdad? Primero se genera todo el desarrollo de la raíz y después empieza a absorber nutrientes, ¿no? Y después también se ha descubierto que las micorrizas son fundamentales para ampliar la capacidad de absorción de nutrientes de las raíces de los árboles. Y no sé si ustedes saben, pero los pinos, antes de plantar, el pino taeda, se incorpora mantillo de bosques ya más maduros para que las micorrizas se fijen a las raíces de las plantas nuevas. Bueno, chiquines, se va a cortar de nuevo. Descansamos 5 minutos y volvemos. Yo voy a grabar esta última 40 minutos y volvemos. Se les voy a pasar el link. En 5 minutos volvemos.